Bueno, concejal, agradecerle por el tiempo y para conocer detalles también de lo que tiene que ver, en este caso, con los respiradores que han llegado a Pilar con esta iniciativa también y de qué se trata toda esta cuestión, bueno, para entender también un poco más de la información. Sí, incorporamos en esta semana 5 respiradores más al sistema de salud, que obviamente son muy importantes en esta batalla contra el coronavirus. Son 5 respiradores que nos dio el gobierno de la provincia de Axel Kicillof para incorporar al hospital de Derqui, que se inauguró hace unos pocos días. Ujú. La verdad es que, como vos sabés, desde el primer día del aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que se hizo fue trabajar muy intensamente en reacondicionar el sistema de salud para ampliar la posibilidad de respuesta, ¿no? Y siendo que es invierno y que la demanda de respiradores y de internaciones por afecciones respiratorias o por otro tipo de enfermedades aumenta de por sí, y a eso se le agrega el coronavirus, el estar equipados es fundamental. Obviamente, como te decía antes, son 5 respiradores que se suman a muchos otros que hay en otros lugares, en el Sanguinetti, que fue el primer espacio que se reacondicionó y en donde se separó lo que es atención COVID de atención intensiva. Hay creo que unos 40 respiradores. Después está el hospital de Derqui, que va a tener alrededor de 26. Y después están los hospitales, ¿no? El pediátrico y la maternidad, que tienen también sus respectivos respiradores, que son fundamentales en este momento. Casos de coronavirus, la realidad es que vienen en aumento, entonces este esfuerzo extra que se pide en este momento es fundamental para achatar la famosa curva de contagio y evitar que haya una ocupación total de las camas del sistema de salud de Pilar, de la provincia y del país, digamos. Y en ese sentido, como la mejor forma de prevenir eso y de evitar que el virus se propague y de evitar, por ende, que el sistema de salud no esté a la altura, es con el aislamiento social preventivo y obligatorio y con todas las medidas de resguardo que se vienen repitiendo desde el principio, pero que son fundamentales, porque la realidad es que la gran mayoría de las veces los casos de contagio se dan por hábitos que uno no cambia, como por ejemplo compartir el mate, compartir una botella, no conservar las distancias. Entonces son mínimas cosas que ya dependen totalmente de cada uno y de la responsabilidad y la conciencia de cada uno para evitar que se propague el virus. Por eso creo que esta etapa y estos días que se plantean de acá hasta el 17 son fundamentales para hacer que este esfuerzo valga la Ujú. pena, digamos. Ya lo recontra valió, porque lo que se logró es que la tasa de contagio sea muy baja y por ende la tasa de fallecimientos también, y eso en definitiva hace que haya tenido sentido todo el esfuerzo que se hizo, porque lo que se logró fue haber salvado vidas y haber cuidado de la salud de la gente. Y bueno, ahora entrando como en pleno invierno es un momento muy importante para hacer este esfuerzo que nos está pidiendo el gobierno nacional, provincial y local. Se hablaba mucho en una época, al principio de tema coronavirus, se hablaba mucho de la falta de respiradores que iba a existir en el mundo, no solamente aquí en la Argentina. Los deja mucho más tranquilos también teniendo en cuenta que lleguen estos respiradores para poder tenerlo aquí en Pilar. Sí, absolutamente. La realidad es que el primer día que nosotros asumimos y cuando empezó todo esto, en el Hospital Sanguinetti había 9 respiradores alquilados. Y imagínate que hubo que hacer un esfuerzo muy grande para ampliar esa capacidad de internación y para abrir también un nuevo hospital y que con nuevos respiradores, digamos, y como te decía antes, estos 5 se suman a todo un sistema de salud que fue reformulado y puesto a punto para poder dar la batalla de la mejor manera posible. Ujú. Hoy tenemos por lo menos esa tranquilidad de que se puede responder a una mucho mayor cantidad de casos, y la realidad es que de todos los casos de coronavirus, solamente los más extremos terminan en respirador. Ujú. Por eso a veces cuando se habla de 40 o 50 o 60 respiradores es un montón, pero es un montón porque la proporción de pacientes que terminan con respirador es la menor, o sea, es Ujú. un mínimo. Pero son los pacientes que necesitan justamente ser salvados, porque son los que tienen Claro. peligro de muerte. Entonces, el respirador en ese sentido es una herramienta más que fundamental para salvar vidas. Por eso también la buena noticia de justo de esta semana recibir 5 más. Ujú. Concejal, le cambio de tema y a la vez no, porque la escuchaba muy atentamente cuando mencionaba el tema del cuidado, teniendo en cuenta que ya vamos
este sería el tercer día que estamos transitando con esta nueva modalidad. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es el balance que se realiza también de estas nuevas medidas y cómo se está implementando también aquí en Pilar? ¿Cuál por ahí es el balance que realiza usted? Creo que se ve una reducción muy significativa de la circulación de gente, se ve en el centro de las localidades y eso habla de una conciencia por parte de la gran mayoría de la comunidad, que bueno, capaz se había empezado por la cantidad de tiempo y la cantidad de días que llevamos del aislamiento, se había empezado a flexibilizar un poco. Y bueno, y creo que lo que hay es un fuerte acatamiento de parte del pueblo de Pilar a lo que es esta nueva etapa del aislamiento. Obviamente, la gran mayoría de las actividades que tienen que ver con el trabajo y con lo esencial siguen en funcionamiento, pero con estrictos protocolos de salud, lo que es el caso del parque industrial o lo que es el caso de los comercios que tienen actividades consideradas esenciales, como es la venta de alimentos o las farmacias. Uh -huh. Eh, y creo que en ese sentido se están cumpliendo con mucha seriedad todos estos protocolos sanitarios que lo que hacen es evitar contagios. Creo que obviamente es una etapa difícil porque hay mucha gente que está cansada, que ya quiere terminar con esto. Todos queremos terminar con esto, pero bueno, la realidad es que los tiempos no dependen de la voluntad de uno o de los deseos de uno, sino de lo que son los tiempos del virus. Entonces, como te decía hace un ratito, siento que estamos en pleno invierno y en una situación delicada, creo que vale la pena tomarse estos días para volver a tomar conciencia, para tomar todos los recaudos posibles, para reducir la circulación lo máximo posible y ver si de una vez por todas podemos pasar a una etapa mejor. Gracias por el tiempo, gracias por este contacto con Televisión Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y que estén bien.